Hola y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un tren que es, bueno, mucho más que un tren. El Orient Express, un nombre que evoca lujo, misterio, una Europa conectada de una forma que hoy casi ni imaginamos. Vamos a ver, con las fuentes que tenemos, cómo sus rutas, esas vías que cruzaban el continente, pues fueron cambiando y evolucionando durante más de un siglo. El objetivo es seguirle la pista a ese mapa en movimiento. Empezaremos con aquellos primeros viajes, súper ambiciosos, desde París hacia el este, luego su época dorada de esplendor total, y seguiremos los cambios, los recortes, que bueno, poco a poco lo fueron borrando de los horarios hasta que desapareció como servicio regular. París y Estambul, Constantinopla, claro, son como los dos polos de la leyenda, ¿verdad? Pero el camino entre ellos, cambió un montón. Para entenderlo bien hay que ir al principio, a la idea de un hombre y a los líos de la época. La figura clave, claro, es George Nagelmakers, un empresario belga con una idea muy fija, traer el lujo de los trenes Pullman americanos a Europa. Fundó la compañía Internationale de Waggonslits, la CIWDL, que se convirtió en el nombre del lujo sobre raíles. Las fuentes nos dicen que incluso antes del servicio oficial, ojo, en 1882 montó un viaje de prueba, el tren Eclair Deluxe, el tren relámpago del lujo, un escaparate rodante, ¿no?, de París a Viena. Y el nivel era, madre mía, desde el minuto uno. Ese menú que describen, ostras, turbot con salsa verde, pollo a la chasseur, más que un viaje, era una experiencia gastronómica. Absolutamente. Ese viaje de prueba fue toda una declaración de intenciones, vamos. Y poco después, el 5 de junio de 1883, pues arrancó el primer servicio regular que se llamó Express d'Orient. Salía de París, sí, pero al principio solo llegaba hasta Viena. Lo que pasa es que Nagelmakers tenía la vista puesta mucho más allá, en Constantinopla. Así que Viena fue solo la cabecera de línea unos pocos meses. El 4 de octubre de ese mismo año, la ruta ya se alargó hasta Giurgiu, en Rumanía, a orillas del Danubio. Pero las fuentes dejan claro que llegar al destino final, a Constantinopla, no era precisamente un paseo al principio. Nada de subir en París y ¡ala!, a despertarse en el Bósforo. Que va, para nada. Era una auténtica odisea logística, la verdad. Un reflejo de cómo estaban las cosas la infraestructura ferroviaria en los Balcanes en esa época. Desde Giurgiu, los viajeros tenían que bajarse del tren, cruzar el Danubio, que no es poca cosa, en un ferry hasta la ciudad búlgara de Ruse. Allí, otro tren les esperaba para llevarlos hasta Varna, en la costa del Mar Negro. Y en Varna, venga, otro cambio. Otro barco, esta vez un vapor de la compañía Lloyd austriaco, para la travesía final hasta Constantinopla. Vamos, un viaje a trozos lleno de transbordos. Es fascinante leer eso, ¿verdad? ¿Te imaginas a la gente de la época con sus baúles de tren a barco, de barco a tren, casi una aventura en sí misma antes de llegar al exótico Oriente? Y mencionan que hubo una ruta alternativa poco después, ¿no?, para evitar tanto lío de marcos. Sí, en 1885 se abrió otra opción ferroviaria. Intentaba ir más por tierra. Iba hacia el sur desde Viena, pasando por Belgrado y Niš, en Serbia. Pero incluso esta ruta, que en el mapa parecía más directa, tenía su miga. Las fuentes cuentan que entre Niš y Plovdiv, en Bulgaria, pues todavía no había tren. Así que ese tramo había que hacerlo en carruaje. Imagínate. Después en Plovdiv ya sí se volvía a coger un tren hasta Constantinopla. La complejidad era, bueno, considerable. Queda claro que el gran sueño, la conexión directa, sin interrupciones, entre París y la puerta de Asia, era el objetivo. Y tuvo que esperar unos añitos. Exacto. El hito llegó el 1 de junio de 1889. Ese día, por primera vez, un tren salió de la Gare de l'Est en París y llegó directo, sobre raíles, hasta la terminal de Sirkechi en Constantinopla. Un edificio, por cierto, magnífico, construido justo para recibirlo. Este recorrido, ya sin transbordos, se convirtió en la ruta clásica, la que alimentó la leyenda. Y fue en 1891 cuando el servicio adoptó oficialmente el nombre que todos conocemos, Orient Express. Pero la historia de los trenes, como la historia en general, no para. La Primera Guerra Mundial fue un parón brutal, claro. Interrumpió el servicio en 1914. Y al acabar la guerra, en 1919, una obra de ingeniería iba a cambiarlo todo otra vez. Así es. La apertura del túnel de Simplon, una obra
vamos, colosal bajo los Alpes que conectaba Suiza e Italia de forma mucho más directa. Este túnel no fue solo una mejora técnica, fue como el catalizador para una nueva era del Oriente Express. Permitió crear una ruta completamente nueva, bastante más al sur que la original que iba por Alemania y Austria. Esta nueva ruta pasaba por Lausana, Milán, Venecia, Trieste, antes de ir hacia los Balcanes y Estambul. Y así nació el Simplon Orient Express. Y aquí viene lo curioso que cuentan las fuentes. Su creación estuvo súper ligada a la geopolítica de la posguerra. El Tratado de Saint-Germain, que desmembró el Imperio Austrohúngaro, tenía una cláusula específica que obligaba a la Nueva Austria, ya más pequeña, a permitir el paso de este tren por su territorio, que entonces incluía Trieste. Algo que el antiguo imperio solo dejaba si los trenes pasaban por Viena. Fue una imposición de los que ganaron la guerra, vamos. Vaya tela. O sea, que la ruta del tren más lujoso de Europa se decidió en parte en una mesa de negociación de paz. Eso sí que es una conexión inesperada entre ingeniería y política. Exacto. Y esta nueva ruta, la del Simplon, al ser más corta y pasar por paisajes espectaculares, como los Dolomitas o la Costa Dálmata, aunque fuera de refilón, pues se convirtió rápidamente en la ruta principal y más prestigiosa entre París y Estambul. Eclipsó bastante a la original, la verdad. Y con esta nueva ruta estrella y el periodo de entreguerras, llegamos a lo que las fuentes describen como la cima, los años 30. La auténtica edad de oro del Oriente Express. Sin duda alguna. Fue el momento de máximo esplendor y complejidad también. En esa década llegaron a coexistir tres grandes servicios paralelos bajo la marca Orient Express. Estaba el Orient Express original, fiel a su ruta por Múnich y Viena, el Simplon Orient Express, como decíamos, la ruta reina por el sur, y se sumó el Adalberg Orient Express. Este ofreció una alternativa más al oeste, saliendo de París hacia Zúrich e Innsbruck, y luego tiraba para Budapest. Desde Budapest, este tren tenía coches cama directos que seguían hasta Bucarest e incluso Atenas. 3 rutas principales, cubriendo una parte enorme de Europa Central y del Este. Debió ser impresionante ver esos trenes azules con letras doradas cruzando el continente. Lo era. Y fue en esta época cuando se consolidó la leyenda. Las fuentes hablan de un nivel de lujo y servicio incomparable. Coches cama privados con marquetería, grifos de bronce, servicio de mayordomo casi permanente. Y los vagones restaurante, famosos por su alta cocina, menús elaborados, vinos selectos. La clientela era la flor y nata de Europa. Realeza, diplomáticos, financieros, artistas, gente que a menudo inspiró las historias de misterio que asociamos al tren. Además, para facilitar las conexiones, sobre todo desde Gran Bretaña, todos estos servicios tenían coches directos desde Calais. Crearon una red realmente paneuropea. Un mundo de opulencia sobre raíles, vamos. Pero esa edad dorada también se acabó, con otra guerra mundial. Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial volvió a interrumpir los servicios en 1939 y no se reanudaron hasta 1945. Durante la guerra hubo intentos de mantener algunas rutas, sobre todo por parte de la compañía alemana Mitropa, la competidora de la Waggonslits por los Balcanes, pero las fuentes describen operaciones muy precarias, peligrosas, sujetas a sabotajes constantes de los partisanos, especialmente en Yugoslavia. Y después de la guerra, aunque los trenes volvieron a circular, el mundo, y Europa sobre todo, ya no era el mismo. El telón de acero debió ser una barrera muy real para un tren que vivía de cruzar fronteras. Una barrera muy real y muy complicada, sí. La división de Europa en bloques dificultó muchísimo las operaciones. Las fuentes mencionan periodos de cierres de fronteras que afectaron directamente. La frontera entre Yugoslavia y Grecia estuvo cerrada hasta 1951, cortando la conexión con Atenas. La de Bulgaria con Turquía también se cerró un tiempo, entre 1951 y 1952, afectando la llegada a Estambul. Y un cambio fundamental fue que los países del bloque comunista empezaron a exigir usar sus propios vagones en sus territorios, reemplazando los lujosos coches azules de la Waggonslits por material local, a menudo de peor calidad y confort. El glamour empezaba a desvanecerse por política y necesidad. Entiendo. Así que, después del brillo de los 30, empieza una etapa distinta, marcada por las dificultades políticas y un declive paulatino. Las fuentes detallan una serie de recortes a partir de los 60, ¿no? Sí, la segunda mitad del siglo XX fue una contracción progresiva. Ya en 1962, un año importante, 2 de las 3 rutas históricas,
El Orient Express original, el de Viena, y el Arlberg Orient Express, el de Innsbruck, dejaron de operar como tales. Solo sobrevivió la ruta del sur, la del Simplon, pero incluso esta sufrió una transformación gorda ese mismo año. La reemplazaron por un servicio bastante más lento, aunque mantenía la conexión, llamado Direct Orient Express. Este nuevo tren ya solo ofrecía coches diarios hasta Belgrado, y la continuación hasta Estambul y Atenas se redujo a solo 2 veces por semana. Era una señal clara de los nuevos tiempos, vamos. Pasar de 3 rutas diarias a una sola, más lenta y con menos frecuencias a los destinos finales, el cambio debió ser muy notable para la gente que lo usaba habitualmente. Sin duda. Y los recortes siguieron. En 1971, la propia CIVL, la Wagons Leeds, dio un paso atrás importante. Dejó de operar directamente los coches como negocio integral. Vendieron o alquilaron la mayoría de su flota a las compañías ferroviarias nacionales de cada país. Aunque siguieron poniendo personal, azafatos, cocineros, un tiempo ya no eran los dueños y gestores de todo. Luego, en 1976, otro palo. Se suprimió el servicio directo entre París y Atenas. Y llegamos a una fecha que las fuentes marcan como especialmente simbólica, 1977. El fin de una era, parece. Efectivamente. El 19 de mayo de 1977 circuló por última vez el Direct Orient Express entre París y Estambul. Fue el fin de la conexión ferroviaria directa y regular entre las dos ciudades que habían sido el alma del Orient Express durante casi 90 años. Para muchos puristas y amantes del tren, ese fue el verdadero final del tren legendario, aunque el nombre sobreviviera de otras formas, claro. Dices que el nombre no desapareció del todo. ¿Cómo siguió? Pues el nombre Orient Express siguió en los horarios, pero asociado a una ruta mucho más modesta. Se mantuvo un servicio nocturno que conservaba el nombre, pero ya solo cubría el trayecto París-Bucarest, pasando por Estrasburgo, Múnich y Viena. E incluso en esta ruta reducida, la comodidad del coche-cama directo de París a Bucarest dejó de ser lo normal. A partir de 1982, solo funcionó de forma estacional, en verano. Muchas veces tenías que cambiar de coche en Viena o Budapest, aunque el tren mantuviera el número y el nombre. Era una sombra de lo que fue. La leyenda se mantenía en el nombre, pero la realidad del viaje era muy distinta. Y la ruta siguió encogiendo. Exacto. En 1991, otro recorte. Quitaron el tramo entre Budapest y Bucarest. El tren ahora acababa en la capital húngara. Hubo un intento breve, casi testimonial, de resucitar el coche-cama directo París-Bucarest en los veranos de 1999 y 2000, pero nada, no tuvo continuidad. Y en 2001 la reducción fue aún más drástica. El Orient Express quedó limitado a ser un tren nocturno entre París y Viena, operando bajo la categoría estándar europea de Euronight, que, básicamente define a los trenes nocturnos de calidad con coches-cama y literas. De París-Estambul a París-Viena, el recorrido se había cortado una barbaridad. Y aún quedaba el golpe final. Sí, la puntilla llegó con la combinación de dos factores imparables: la expansión de la alta velocidad ferroviaria y la irrupción de las aerolíneas de bajo coste. Las fuentes señalan como momento clave la apertura de la línea de alta velocidad LGV Stat, la línea Grand Vitesse Este, entre París y Estrasburgo, en junio de 2007. Esto hizo que el ya reducido Orient Express perdiera su tramo inicial. Dejó de salir de París. El servicio pasó a operar únicamente entre Estrasburgo y Viena. Mantuvo el nombre Orient Express, a veces con guión, Orient Express, un par de años más, pero era en esencia un tren nocturno convencional al que llegabas conectando con un TGV en Estrasburgo. Una conexión puramente funcional, vamos, lejos del glamour original. ¿Y cuándo circuló el último de todos? El último tren que llevó oficialmente el nombre Orient Express salió de Viena el 10 de diciembre de 2009 e hizo su último viaje desde Estrasburgo hacia Viena el día siguiente, el 11 de diciembre. Después de esa fecha, desapareció silenciosamente de los horarios europeos. La prensa de la época lo describió muy bien: una víctima de los trenes de alta velocidad y las aerolíneas de bajo coste. Más de 125 años de historia llegaban a su fin como servicio regular. Es un final un poco melancólico para un nombre tan potente. Pero, como suele pasar con las leyendas, que desaparezca el servicio regular no significa que muera la idea, no. La mística sigue ahí. Totalmente. Y esa mística es tan potente que ha impulsado iniciativas privadas para mantener vivo el espíritu.
La más famosa es sin duda el Venice Simple Orient Express, que opera la compañía Belmont. Usan coches originales de los años 20 y 30, restaurados que da gusto verlos, y ofrecen viajes de lujo por varias rutas europeas, incluyendo a veces el trayecto completo París-Estambul como un evento especial. Es una recreación de la Edad Dorada, a precios, bueno, acordes, claro. Y parece que no son los únicos interesados en sacar partido de ese legado. No, la cadena hotelera Accor, que ha comprado parte de los derechos de la marca, tiene planes muy ambiciosos para lanzar su propio Orient Express La Dolce Vita, centrado en Italia, y también un servicio con coches históricos restaurados que pretende, según dicen, volver a conectar París con Estambul de forma regular, aunque sea con un enfoque turístico de altísimo nivel. E incluso sin usar la marca, la compañía estatal austríaca OBB opera un servicio nocturno Nightjet 3 veces por semana entre París y Viena desde finales de 2021, cubriendo parte del último recorrido del Orient Express histórico. Todo esto demuestra la fuerza increíble que sigue teniendo el nombre y la idea. Hemos viajado a través de las fuentes por más de un siglo de raíles y fronteras. Desde la aventura a trozos del principio, pasando por la ruta directa, el esplendor de la era Simplon y las diferentes rutas, hasta llegar a ese lento apagarse frente a un mundo que buscaba velocidad y economía por encima del lujo y la experiencia tranquila del viaje. Un recorrido fascinante por la geografía y la historia de Europa. Es realmente extraordinario cómo un servicio de tren, por muy lujoso que fuera, trascendió su función para convertirse en un ícono cultural global. Capturó la imaginación de todos como pocos, ¿eh? Se transformó en sinónimo de aventura, elegancia, misterio. En gran parte, hay que decirlo, gracias al empujón de la literatura y el cine. Su evolución, con sus subidas y bajadas, es un espejo perfecto de las transformaciones políticas, sociales y tecnológicas de Europa durante el siglo XX y principios del XXI. Quizás por eso su eco sigue sonando tan fuerte. Y aquí lanzamos una reflexión final para quienes nos escuchan. ¿Será que la idea del Orient Express, esa imagen mental que tenemos todos alimentada por novelas y pelis, es hoy incluso más potente y duradera que lo que fue el tren físico en sus últimas décadas? ¿Qué nos enseña la historia de su viaje desde la opulencia del principio hasta su retirada frente a la velocidad y lo digital, sobre cómo han cambiado nuestras prioridades al viajar, nuestra percepción del tiempo y nuestra idea de lo que es el lujo en el siglo XXI? Ahí queda la pregunta, ¿no? Mientras el eco de su silbato parece resonar todavía, en la distancia. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis bastante interesante de un campo de la medicina que, bueno, podríamos decir que le da un poco la vuelta a la radiología convencional. Exacto. Porque, a ver, en lugar de enviar radiación hacia el cuerpo para ver qué hay, ¿qué pasa si podemos ver la radiación que sale de él? Una radiación que nos cuenta cómo funciona por dentro a nivel ya molecular. Justo. Hoy nos metemos de lleno en la medicina nuclear, y las fuentes que hemos consultado, la verdad, nos dan una visión muy completa. Sí. Cubren desde las técnicas de diagnóstico, las terapias, hasta la historia, los aspectos más prácticos, de todo un poco. Pues esa es la idea. Nuestra misión hoy es desentrañar qué es exactamente la medicina nuclear, entender cómo se usan esas sustancias radiactivas, de forma segura, claro. Claro, la seguridad es clave. Más allá de la foto de la anatomía, ¿no? Busca ver la función. Totalmente. Es que es una mezcla fascinante de física, de química, de medicina. Confluyen de una manera muy particular. Sí. Y nos abre una ventana única a cómo funcionan los procesos biológicos. Permite detectar enfermedades fijándonos en cómo el cuerpo maneja ciertas moléculas que hemos marcado. Es, digamos, otra perspectiva, complementaria. Vale, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es, a grandes rasgos, la medicina nuclear? Pues fundamentalmente es la especialidad médica que usa cantidades muy pequeñas y seguras, de material radioactivo. Los radiofármacos, has dicho. Eso es, los radiofármacos. Y los usamos para obtener imágenes del cuerpo o, en otros casos, para tratar ciertas enfermedades. La clave, como decías, es que detectamos la radiación que emite el propio paciente, desde dentro. Ahí está la diferencia fundamental con una radiografía, un TAC. Exacto. Ahí está el quid de la cuestión.
Mientras los rayos X, el TC, la resonancia magnética, nos enseñan sobre todo la estructura, la anatomía. La forma del órgano, si hay un bulto. Justo, la medicina nuclear se enfoca en la función, en la fisiología. Nos dice cómo está trabajando un órgano, cómo metaboliza, cómo le llega la sangre. Vemos la biología en acción, por así decirlo. Vale. Por eso hablamos de imagen fisiológica o imagen molecular. Y las herramientas estrella para esto son el SPECT y el PET. Función sobre forma. Me quedo con eso. ¿Y cómo se consigue ver esa señal que viene de dentro? ¿Cómo es el proceso para hacer una de estas imágenes? A ver, el proceso típico empieza administrando el radiofármaco al paciente. ¿Cómo? ¿Inyectado? Puede ser inyectado, sí, o inhalado, o incluso por vía oral. Depende de lo que queramos estudiar. Este radiofármaco, viaja por el cuerpo hasta que llega al órgano o al tejido que nos interesa. Ajá. Una vez allí, empieza a emitir radiación, normalmente radiación gamma, y esa radiación la detectamos con un equipo externo que se llama gamma cámara, Gamma cámara. o un escáner SPECT o PET, que son más avanzados. Estos equipos recogen las señales y un ordenador las procesa para crear las imágenes que luego interpretamos. Suena sofisticado. Has dicho que el radiofármaco viaja a un sitio concreto, pero ¿cómo sabe a dónde tiene que ir? No irá al azar, ¿no? No, para nada. Ahí está la elegancia del principio del trazador. Es un concepto que viene ya de los inicios de este campo. A ver, cuéntame. Pues mira, el radiofármaco tiene como dos partes. Una es el radionúclido, que es el átomo que emite la radiación detectable. La parte radio... Eso. Y la otra es una molécula portadora o trazadora. Y esta molécula no se elige al azar, sino que se selecciona porque el cuerpo la usa de forma natural en algún proceso biológico específico que nos interesa. Ah, vale. Por ejemplo, si queremos ver bien los huesos, unimos el radionúclido más famoso, el tecnecio 99M, a una molécula llamada MDP. Y resulta que el MDP se fija preferentemente en las zonas del hueso donde hay más actividad, más remodelación ósea. Entiendo. O sea, la molécula es como un guía turístico que lleva la señal radiactiva justo al punto de interés biológico. Exactamente, muy buena analogía. Y una vez allí, ¿qué nos dicen esas imágenes? Si una zona brilla más o menos, ¿qué significa? Pues eso, la imagen nos muestra dónde se ha distribuido el trazador. Si una zona acumula mucho, más de lo normal, decimos que es un punto caliente. Caliente. Sí, caliente. Y eso suele indicar que ahí hay más actividad metabólica o más flujo sanguíneo. Pasa en inflamaciones, infecciones, fracturas o tumores también. Vale. Y al revés, si una zona acumula menos trazador que el tejido sano que tiene alrededor, hablamos de un punto frío. ¿Y eso qué puede ser? Pues podría ser, por ejemplo, un quiste o una zona de tejido muerto, infartado, o una zona con mala irrigación sanguínea. Las dos señales, los puntos calientes y los fríos, nos dan pistas diagnósticas muy valiosas. Es como si el propio cuerpo nos estuviera señalando dónde hay un problema. ¿Y qué tipo de enfermedades o problemas se pueden ver así? ¿Qué aplicaciones tiene? Las aplicaciones son muchísimas. Tenemos, por un lado, las gammagrafías planas, las que dan imágenes en 2D. La gammagrafía ósea con tecnecio MDP que comentábamos es un clásico. Sí, fundamental para buscar metástasis en los huesos, infecciones, fracturas que no se ven en la radiografía normal. Otra muy frecuente es la gammagrafía de perfusión miocardíaca. ¿Para el corazón? Exacto. Para ver si el músculo del corazón recibe suficiente sangre. Esencial para estudiar la enfermedad coronaria. O la gammagrafía de tiroides con yodo 123, para ver si un tiroides funciona demasiado, el hipertiroidismo. Y muchas más, para la vesícula, para buscar embolias pulmonares. Vale, eso en 2D. Pero antes mencionaste SPECT y PET, que decías que eran 3D. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué aportan? Pues el SPECT, que significa tomografía computarizada por emisión de fotón único, es como llevar la gammagrafía un paso más allá. Ajá. La cámara o detectores giran alrededor del paciente, tomando imágenes desde muchos ángulos distintos. Luego, un ordenador reconstruye toda esa información en cortes del cuerpo, como si fueran rebanadas. Como un TAC. Similar en el concepto de los cortes, sí. Te da una visión tridimensional de dónde está exactamente el trazador. Esto mejora mucho la localización de las lesiones y el detalle que vemos. Entiendo. ¿Y el PET? El PET siempre suena como más avanzado, ¿no? Se oye mucho en relación con el cáncer.
Sí, el PET, tomografía por emisión de positrones, es también una técnica 3D, pero funciona de forma un poco diferente. Utiliza isótopos que emiten positrones. Positrones. Sí, son como electrones pero con carga positiva. Cuando un positrón emitido choca con un electrón del cuerpo, que los hay por todas partes, ambos se aniquilan. Se aniquilan. Suena drástico. Bueno, es física de partículas, pero lo importante es que esa aniquilación produce dos fotones gamma que salen disparados justo en direcciones opuestas, a 180 grados. Ah, Y el escáner PET está diseñado para detectar esos pares de fotones que llegan en coincidencia, al mismo tiempo, pero en detectores opuestos. Y sabiendo eso, puede calcular el punto exacto de donde salieron con mucha precisión. Vale, es más preciso entonces. Es muy preciso y muy sensible, sí. Es especialmente bueno para ver procesos metabólicos. Y el ejemplo estrella, como decías, es el PET con 18F-FDG. ¿El FDG qué es? Es un análogo de la glucosa, vamos, como azúcar marcada radiactivamente con flúor 18. Y resulta que muchas células cancerosas son muy golosas, consumen muchísima glucosa, claro. así que acumulan mucho FDG. Y literalmente brillan en la imagen del PET. Esto lo ha convertido en una herramienta absolutamente fundamental en oncología. Me imagino. ¿Para qué se usa exactamente en cáncer? Pues para muchas cosas. Para detectar el tumor primario, para ver si se ha extendido a otros sitios, las metástasis, para planificar el tratamiento y, muy importante, para ver si el tratamiento está funcionando o no. Tiene todo el sentido. Y a veces se oye hablar de PET-CT o SPECT-CT. ¿Eso qué es? ¿Una mezcla? Exacto, son las técnicas híbridas. Un equipo PET-CT, por ejemplo, es una máquina que lleva dentro tanto un escáner PET como un escáner de TC, de TAC. Ah, los dos en uno. Sí, se hacen los dos estudios prácticamente a la vez, sin mover al paciente, y luego el software fusiona las imágenes. El PET te da la información funcional, metabólica, el qué está pasando, y el TC te da el mapa anatómico detallado, el dónde exacto está pasando. Qué bueno. La combinación es potentísima. Imagínate, en cáncer ves un punto brillante en el PET que indica actividad tumoral, y gracias al TC sabes exactamente si está en el hígado, en un ganglio pequeñito, en el hueso. La precisión que da es enorme. Claro, juntas lo mejor de los dos mundos. La función y la forma. Es fascinante. Pero bueno, la medicina nuclear no solo sirve para ver, también para diagnosticar, también puede tratar, ¿verdad? Correcto. Esa es la otra gran vertiente, que a veces se conoce menos. La terapia con radionúclidos, o medicina nuclear intervencionista. ¿Y cómo funciona eso? Pues aquí usamos radiofármacos que están diseñados no para hacer una imagen, sino para que la radiación que emiten destruya células enfermas. O sea, una radioterapia, pero desde dentro. Algo así. Se eligen radionúclidos que emiten partículas, como partículas beta o alfa. Estas partículas tienen un alcance muy corto en el tejido, viajan solo unos milímetros o incluso menos. Ajá. Pero en ese corto recorrido depositan mucha energía, justo donde queremos. La idea es atacar selectivamente las células diana, por ejemplo, las células tumorales, intentando minimizar el daño a los tejidos sanos que están alrededor. Un tratamiento dirigido a nivel molecular. Suena muy avanzado. ¿Y en qué casos se utiliza esto? Pues hay aplicaciones ya muy consolidadas y otras más nuevas. La más clásica seguramente es el tratamiento del hipertiroidismo y de algunos tipos de cáncer de tiroides con yodo 131. El yodo radiactivo. El mismo. Las células del tiroides, tanto las normales como muchas tumorales, tienen una avidez natural por el yodo, lo captan. Y el I-131 emite radiación beta que las destruye desde dentro. Es muy eficaz. Qué interesante. ¿Y aparte del tiroides? Pues se usa también en algunos tipos de linfoma que no responden a otros tratamientos. Ahí se usan anticuerpos, que son proteínas que reconocen específicamente las células del linfoma. Y a esos anticuerpos les pegamos un isótopo radioactivo como el ytrio 90 o el mismo yodo 131. El anticuerpo guía la radiación al tumor. Exacto. Y más recientemente, están teniendo mucho auge las terapias para tumores neuroendocrinos. Se usan unos péptidos marcados con lutecio 177 que se unen a unos receptores que están muy presentes en la superficie de esas células tumorales. Se llama terapia PRRT. PRRT. Sí. Y también se usa la medicina nuclear para paliar el dolor cuando el cáncer se ha extendido a los huesos. Hay radiofármacos como el samario 153 o el estroncio 89 que se fijan al hueso, sobre todo donde hay metástasis, y la radiación que emiten alivia el dolor. O sea que no solo busca curar, sino también mejorar la calidad de vida. Por supuesto,
El tratamiento paliativo del dolor es una aplicación muy importante. Muy interesante esta idea de usar la propia biología del tumor para llevarle la radiación justo ahí. Oye, ¿y esto es lo mismo que la braquiterapia? A veces se confunden los términos. Es una muy buena pregunta, porque es importante distinguirlos bien. Lo que acabamos de describir, el yodo, los anticuerpos marcados, la PRTRT, es terapia con lo que llamamos fuentes no selladas. No selladas. Significa que el material radioactivo se administra al paciente, inyectado por boca, y viaja por el cuerpo hasta encontrar su diana biológica. Vale. La braquiterapia, en cambio, utiliza fuentes selladas. Son como pequeñas cápsulas, semillas o alambres que contienen el material radioactivo. Puede ser iridio 192, yodo 125, paladio 103. Y estas fuentes selladas se implantan quirúrgicamente dentro del tumor o muy cerca de él. Ajá, se colocan físicamente ahí. Exacto. Es una forma de radioterapia muy localizada también. Pero el método de entrega es distinto. En una, la radioactividad viaja. En la otra, se implanta. ¿Entendido? Fuentes viajeras frente a fuentes implantadas. Muy claro. Oye, cambiando un poco de tema, ¿cómo empezó todo esto? Porque suena todo muy del siglo XXI, muy tecnológico. Pues aunque parezca mentira, las raíces son bastante más profundas. El concepto clave, el del principio del trazador, lo formuló un químico húngaro, George de Hevesy, en los años 20 del siglo pasado. En los años 20. Sí. Y usaba isótopos radioactivos naturales como el plomo para seguir procesos biológicos en plantas y animales. Le dieron el Nobel por ello. Increíble. Y el salto a la clínica, a usarlo en pacientes. Bueno, el pistoletazo de salida clínico, digamos, se suele situar en 1936. Un físico y médico, John Lawrence, hermano del inventor del ciclotrón, Ernest Lawrence, usó fósforo 32, que ya era un radionúclido artificial, para tratar a un paciente con leucemia. ¿Por qué fósforo? Porque observó que las células de la leucemia captaban mucho fósforo para dividirse rápidamente, así que pensó que el fósforo 32 radioactivo podría atacarlas selectivamente. Fue el primer uso terapéutico de un radionúclido artificial. ¡Qué visionario! ¿Y qué hizo que esto despegara de verdad? Radioactividad artificial por los esposos Joliot-Curie en 1934. Eso fue crucial porque abrió la puerta a producir isótopos a la carta para usos médicos. Claro, no depender solo de los que existían en la naturaleza. Exacto. Luego, en 1946, hubo dos publicaciones casi simultáneas que demostraron el potencial del yodo 131. Una para tratar el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, y otra para tratar metástasis de cáncer de tiroides. Eso tuvo un impacto enorme. Me imagino el entusiasmo que generaría. Y luego, para el diagnóstico por imagen, el gran protagonista fue, y sigue siendo, el tecnecio 99M. ¿El que mencionaste antes para los huesos? El mismo. Se descubrió en 1937, pero su uso se disparó en los años 60 gracias al desarrollo de los generadores de tecnecio. Generadores. Sí, unos dispositivos relativamente sencillos que permitían obtener tecnecio 99M fresco cada día en el propio hospital, a partir de un isótopo padre, el molibdeno 99. Eso fue una revolución logística. Facilitó mucho las cosas, claro. Y además el tecnecio tiene propiedades casi ideales para la imagen. Emite rayos gamma de una energía perfecta para las cámaras. Tiene una vida media corta, de 6 horas, suficiente para el estudio, pero desaparece rápido. Y es muy versátil químicamente. Se puede unir a muchas moléculas trazadoras distintas. Por eso es el rey. Así que tener el isótopo adecuado y poder conseguirlo fácilmente fue clave. ¿Y los aparatos para detectarlo? Las cámaras. Claro, la tecnología de detección tuvo que ir a la par. Los primeros equipos eran muy lentos, escaneaban punto por punto. El gran salto fue la invención de la gamma cámara por Halanger a finales de los 50. La que mencionaste antes. Sí, la gamma cámara podía ver todo el órgano a la vez, obtener imágenes mucho más rápido y estudiar incluso procesos dinámicos, como el flujo de sangre. Fue fundamental. Y ya en los 60 hubo pioneros que empezaron a hacer los primeros mapas del flujo sanguíneo en el cerebro. ¡Qué pasada! La especialidad como tal se reconoció oficialmente en los 70. Los 80 vieron el boom de la cardiología nuclear, gracias al desarrollo de nuevos radiofármacos para el corazón y la mejora del SPECT. Y más recientemente, como ya comentamos, el PET y sobre todo la fusión PET-CT, que empezaron a desarrollarse a finales de los 90, han supuesto otra revolución, sobre todo en oncología, impulsada por trazadores como el FDG. Ha sido un desarrollo impresionante, la verdad, en relativamente pocas décadas. Oye, y volviendo a lo práctico, ¿de dónde salen estos isótopos hoy en día? ¿Cómo se fabrican?
Estos depende del isótopo. El tecnecio 99M, el caballo de batalla para SPECT y gammagrafías, se sigue obteniendo mayoritariamente de esos generadores que te comentaba. Ajá. Esos generadores contienen molibdeno 99, y este molibdeno 99 se produce principalmente en unos pocos reactores nucleares de investigación que hay en el mundo. Reactores nucleares. Sí, reactores de investigación, no de potencia. Pero esto a veces genera cierta vulnerabilidad en el suministro si alguno de esos reactores tiene una parada imprevista. Es un tema logístico complejo a nivel mundial. Ya veo, ¿Y los isótopos para el PET, como el flúor 18? esos son diferentes. La mayoría de los isótopos para PET, como el flúor 18, tienen vidas medias muy cortas. El F18 tiene una vida media de menos de 2 horas. 2 horas. Eso es poquísimo tiempo. Muy poco. No da tiempo a fabricarlo lejos y transportarlo. Por eso, estos isótopos se producen cerca de donde se van a usar, normalmente en el mismo hospital o en un centro cercano, utilizando unas máquinas llamadas ciclotrones. Ciclotrones. ¿Qué son? Son aceleradores de partículas, más pequeños que los de investigación básica. Bombardean un material blanco con partículas aceleradas, protones, deuterones, y provocan reacciones nucleares que generan el isótopo deseado. O sea, 2 vías de producción muy distintas. Reactores para unos, ciclotrones para otros. Básicamente sí. Y como te puedes imaginar, se usan bastantes isótopos diferentes, cada uno elegido por sus características, el tipo de radiación que emite, su energía, su vida media. ¿Puedes nombrar algunos más? Claro. Para imagen, aparte de tecnecio 99M y flúor 18, usamos bastante el yodo 123 para tiroides, por ejemplo, el galio 67 para inflamación o algunos tumores, el talio 201 para corazón, aunque menos que antes, indio 111, criptón 81M, xenón 133 para ventilación pulmonar. Y para terapia ya hemos mencionado el yodo 131, el lutecio 177, el yitrio 90, el samario 153. Cada uno tiene su nicho. Una caja de herramientas bastante completa. Oye, y volvemos a la pregunta inevitable cuando se habla de radioactividad. La seguridad. ¿Cuánta radiación reciben los pacientes? ¿Hay peligro? Es la pregunta clave, y algo en lo que se piensa constantemente en medicina nuclear. A ver, seamos claros. Cualquier exposición a radiación ionizante conlleva un riesgo teórico de daño a largo plazo, aunque ese riesgo sea muy, muy pequeño a las dosis que usamos en diagnóstico. Vale. Por eso, el principio fundamental que guía toda la práctica es el principio ALARP. ALARP. ¿Qué significa? Es un acrónimo inglés, as low as reasonably practicable, es decir, mantener la dosis de radiación tan baja como sea razonablemente posible para obtener la información diagnóstica necesaria o el efecto terapéutico deseado. O sea, no dar más radiación de la estrictamente necesaria. Exacto. Cada exploración o tratamiento tiene que estar justificado individualmente. El beneficio que esperamos obtener para el paciente debe superar claramente el posible riesgo. No se hacen estudios por si acaso, y los protocolos se optimizan continuamente para usar la mínima cantidad de radiofármaco que dé una buena imagen o un buen resultado terapéutico. Ese principio ALARP suena muy lógico, pero ¿podemos poner esas dosis en contexto? ¿Compararlas con algo conocido? Sí, creo que eso ayuda a entenderlo. Las dosis efectivas que recibe un paciente varían mucho según el tipo de estudio. Por ejemplo, una gammagrafía ósea con tecnecio 99M supone unos 3 milisieverts. 3 milisieverts. ¿Y eso es mucho o poco? Pues mira, para comparar. La radiación natural que todos recibimos del entorno, del suelo o del espacio, cada año es de media en España unos 2,4 milisieverts. O sea, una gammagrafía ósea es comparable a la radiación de fondo de poco más de un año. Vale, eso ayuda a situarlo. Un PET-CT con FDG, que es una exploración más compleja, puede suponer unos 7-10 milisieverts, quizá algo más dependiendo del protocolo exacto y del equipo. ¿Y eso comparado con qué? Pues, por ejemplo, con un TAC de abdomen y pelvis, que es una prueba radiológica muy común. Un TAC de esos puede dar una dosis de unos 10-15 milisieverts, a veces incluso más. Ah, o sea que un PET-CT puede ser comparable o incluso menor que un TAC abdominal. Puede serlo, sí. Hay estudios de medicina nuclear con dosis muy bajas, otros con dosis intermedias y algunos como los de cardiología con talio 201, que ya se usa menos, que tenían dosis más altas. Siempre se sopesa el beneficio diagnóstico frente al riesgo de la radiación para ese paciente en concreto. Entiendo. Es bueno tener esas referencias. Y supongo que habrá regulaciones muy estrictas para asegurar que todo esto se hace con seguridad, ¿no? Por supuesto. Es un campo extremadamente regulado.
Hay normativas nacionales, como las del Consejo de Seguridad Nuclear aquí en España, e internacionales, como las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, o de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP. ¿Y qué regulan? Pues regulan todo, desde cómo se producen, transportan y manejan los radiofármacos, hasta las medidas de protección radiológica para los pacientes y para los trabajadores, el control de calidad de los equipos, la gestión de los residuos radiactivos. Y también hay directrices muy claras sobre, por ejemplo, cuándo un paciente que ha recibido una terapia con radionúclidos puede ser dado de alta del hospital sin suponer un riesgo para otros. Vaya, parece un campo muy controlado y muy consciente de la seguridad. Lo es. La protección radiológica es una parte esencial del día a día. Bueno, pues después de todo este recorrido, si tuviéramos que resumir la esencia, lo más característico de la medicina nuclear, ¿qué dirías? Resumir. A ver, yo diría que su esencia es esa capacidad única que tiene para visualizar y cuantificar la función biológica, desde dentro, a nivel molecular. Ver cómo funcionan las cosas. Exacto. Usar esos trazadores específicos para diagnosticar enfermedades basándose en cómo están funcionando los procesos biológicos, no solo en la fotoestática de la anatomía. Y además, usar esa misma lógica de especificidad molecular para dirigir la radiación terapéutica directamente a las células enfermas. Es medicina personalizada en acción. La verdad es que hemos visto cómo ha evolucionado, desde aquellos primeros experimentos casi artesanales de Hevesy, siguiendo átomos, hasta las imágenes híbridas súper detalladas del PCT y las terapias moleculares dirigidas de hoy. Sí, ha sido una integración impresionante de física nuclear, química radiofarmacéutica, ingeniería de detectores y, por supuesto, medicina clínica. Una colaboración entre disciplinas muy notable. Y no para, ¿eh? La investigación sigue a toda máquina, buscando trazadores aún más específicos para distintas enfermedades, desarrollando nuevas terapias, mejorando los equipos. Es un campo muy dinámico. Exacto. Y eso nos deja ya con una reflexión final, quizá. Si ya podemos ver y tratar a nivel molecular con la precisión que estamos alcanzando, ¿hasta dónde llegará esto? Buena pregunta. ¿Podríamos imaginar un futuro donde los tratamientos se adapten no solo a la genética del tumor, sino a cómo está funcionando cada célula tumoral individualmente? Algo que podríamos captar casi en tiempo real con estas técnicas. Sería increíble. Teranóstica en estado puro. Diagnóstico y terapia unidos a nivel celular. Es una ventana fascinante la que abre la medicina nuclear, ¿no? Una ventana al funcionamiento más íntimo, más funcional, de nuestro propio cuerpo. Abre muchas preguntas sobre el futuro de la medicina. Hola, hoy nos adentramos en un territorio que a todos nos produce, bastante curiosidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Esas experiencias que parece que desafían toda lógica. Premoniciones, sentir presencias, cosas que rozan lo paranormal. Sí. Vamos a explorar qué dice la psicología sobre todo esto. En concreto, la psicología anomalística. Tenemos como guía un extracto muy interesante de Wikipedia sobre el tema. Eso es. Nuestro objetivo aquí es intentar entender cómo esta rama de la psicología busca explicaciones, digamos, naturales, ¿no? Basadas en cómo funciona nuestra mente, nuestro entorno, para esos fenómenos que a menudo se etiquetan como inexplicables. No vamos a dar nada por sentado, ¿eh? No, exacto. La clave aquí no es investigar si lo paranormal existe per se. Eso sería otra cosa. Claro. Sino por qué las personas creen haber vivido experiencias paranormales. La psicología anomalística parte de la idea de que existen factores psicológicos y físicos, bien conocidos, de hecho, Ajá. que pueden interactuar y crear esa sensación, esa impresión de que algo extraordinario ha ocurrido. Fascinante. Porque, a ver, todos hemos oído historias, o quizás hemos sentido algo alguna vez. Fantasmas, telepatía, curaciones milagrosas. Claro, son temas muy recurrentes. Pues veamos qué nos dice la ciencia psicológica. Vamos a ello. Venga. Para empezar, y para que todo el mundo lo tenga claro, ¿qué es exactamente la psicología anomalística? Pues, a ver, es una rama de la psicología que estudia las experiencias y las conductas humanas que la gente suele asociar con lo paranormal. Pero, y esto es lo importante, lo hace desde una perspectiva científica y naturalista.
Vale. Es decir, busca explicaciones dentro de las leyes conocidas de la naturaleza y sobre todo de la psicología. O sea que en lugar de asumir de entrada que hay fantasmas, se pregunta, ¿qué procesos psicológicos o ambientales podrían hacer que alguien crea haber visto uno? Algo así. Precisamente, justo eso. Y como indica nuestra fuente, esta idea de buscar explicaciones racionales no es nueva, ¿eh? Para nada. Ah, ¿no? Ya desde el siglo XIX, incluso antes, médicos y pensadores empezaron a plantear alternativas. Por ejemplo, se hablaba de cómo ciertas visiones podían ser en realidad ilusiones ópticas Claro. o incluso alucinaciones, explicables médicamente. Tiene sentido que los médicos fueran de los primeros en intentar buscar causas naturales. Lidiaban con ello a diario, supongo. Claro, estaban lidiando con la mente y el cuerpo constantemente. Figuras como William Benjamin Carpenter atribuían fenómenos como el espiritismo, que estaba muy de moda entonces, Sí, era la locura. pues lo atribuía a una mezcla de fraude consciente, autoengaño, hipnosis y, sobre todo, el poder de la sugestión. La sugestión, sale mucho este término. Es que es fundamental. Incluso hubo psiquiatras como Henry Maudsley que directamente relacionaban algunas experiencias sobrenaturales con malas interpretaciones Ajá. o, en ciertos casos, con trastornos mentales. Aunque, cuidado, no siempre es patológico, ¿eh? Claro, no hay que generalizar. Y surgió también una corriente llamada ocultismo crítico. ¿Qué era eso? Sí, a finales del XIX, en Alemania principalmente, gente como Albert Moll intentaba explicar fenómenos como las curaciones por fe o esa aparente conexión mental entre hipnotizadores y sus sujetos. ¿Usando qué? Buscar causas naturales, ya fueran psicológicas o físicas. Nada de espíritus. Qué curioso que incluso un famoso mago de la época, John Neville Maskelyne, colaborara en un libro que ofrecía explicaciones racionales. Bueno, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Supongo que nadie mejor que un mago para entender de ilusiones y de cómo engañar a la mente. Es una colaboración muy lógica, sí. Los magos son maestros de la percepción y la sugestión. Saben perfectamente cómo nuestra mente puede ser, dirigida o influenciada. Entiendo. Todo esto sienta unas bases importantes, pero el término psicología anomalística como tal es más reciente, ¿no? No se usaba en el siglo XIX. No, claro. Se popularizó sobre todo a partir del libro de Leonard Zusne y Warren Jones en 1989. El título era algo así como Anomalistic Psychology, Study of Magical Thinking. Psicología anomalística, un estudio del pensamiento mágico. Exacto, aunque ya Graham Reed había trabajado en esta línea en los años 70. Y hoy en día, pues hay unidades de investigación dedicadas específicamente a esto, como la APRU que fundó Chris French en Londres. Ah, sí, he oído hablar de ella. O académicos como Massimo Polidoro en Italia, que también es muy conocido por su trabajo en este campo, muy ligado al escepticismo científico. ¿Y esta investigación moderna en qué se enfoca principalmente? ¿Cuáles son sus herramientas, por así decirlo? Pues se centra en encontrar explicaciones plausibles basadas en evidencia empírica para estas experiencias anómalas. Y para ello considera un abanico muy, muy amplio de factores psicológicos conocidos. ¿Qué tipo de factores? Dame algunos ejemplos. Pues mira, hablamos de sesgos cognitivos, que son como esos atajos mentales que todos usamos, ¿sabes? Ya. Que son útiles a veces, pero otras nos llevan a conclusiones erróneas. Vale. También estados psicológicos particulares, como la disociación, esa sensación de sentirse desconectado de la realidad o de uno mismo, o las alucinaciones, que, insisto, no siempre son señal de una enfermedad grave, a veces son puntuales. Entiendo. Influyen también rasgos de personalidad. Algunas personas son más propensas a la fantasía, por ejemplo, la forma en que funciona nuestra memoria, que es mucho menos fiable de lo que creemos, ¿eh? Eso siempre me sorprende. Y también factores del desarrollo, incluso factores ambientales, como veremos luego. Has mencionado los sesgos cognitivos. ¿Puedes darnos algún ejemplo claro de cómo influyen en la creencia paranormal? Porque usamos mucho esa palabra, sesgo. Claro. A ver, uno muy, muy común es la validación subjetiva. Es la tendencia a ver conexiones personales o un significado especial en declaraciones que en realidad son vagas o generales. Como los horóscopos, quizás. Exacto. Es el ejemplo perfecto. A menudo sentimos que nos describen perfectamente, aunque podrían aplicarse a casi cualquiera. Ya. Otro sesgo importantísimo es el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar, interpretar y recordar la información que confirma lo que ya creemos e ignoramos o descartamos lo que lo contradice. O sea,
Si creo en fantasmas. Pues es más probable que interpretes un crujido en casa por la noche como una presencia, en lugar de pensar que es la madera dilatándose por el cambio de temperatura o el vecino. Buscas la confirmación de tu creencia. Me entiendo. Y también se habla de pensamiento mágico, coincidencia. Exacto. El pensamiento mágico es esa creencia de que nuestros pensamientos por sí solos pueden influir directamente en el mundo físico, sin una causa lógica intermedia. Como pensar muy fuerte en que no llueva. Ajá. Y subestimamos enormemente el poder de la simple coincidencia. A veces ocurren cosas muy, muy improbables por puro azar, pero nuestra mente está programada para buscar patrones y significado. Y donde hay azar, vemos intención. Exacto. Y podemos interpretarlo como algo paranormal. Robert Baker también añade fenómenos muy interesantes como la parálisis del sueño. Uf, eso suena aterrador. Lo es. Es esa experiencia de despertarse sin poder moverse, a veces con alucinaciones visuales o auditivas muy vívidas. Históricamente, se ha interpretado como ataques de demonios, íncubos, súcubos o incluso visitas extraterrestres. Madre mía. Y la psicología anomalística ofrece una explicación neurofisiológica. Todo esto nos lleva a un punto crucial que menciona la fuente. C. M. Hansel afirmó ya en 1980 que tras décadas y décadas de búsqueda por parte de la parapsicología, ¿Sí? no se había encontrado ni una sola prueba concluyente de percepción extrasensorial, de PES. ¿Qué es exactamente la PES para que nos aclaremos? La PES, o percepción extrasensorial, es como un término paraguas, ¿sabes? Engloba supuestas habilidades como la telepatía, leer mentes, la clarividencia, ver cosas a distancia o futuras, o la precognición, conocer el futuro antes de que ocurra. Vale. La afirmación de Hansel, que era bastante crítica, claro, resaltaba la falta de evidencia sólida y sobre todo replicable para estas habilidades, a pesar de muchísimos intentos experimentales por parte de los parapsicólogos. Y ahí es donde entra la psicología anomalística con más fuerza, ¿no? ¿Correcto? Si no hay pruebas claras de que estas habilidades existan como facultades paranormales, la pregunta cambia. Pasa a ser... ¿Por qué tanta gente siente que las tiene o que las ha experimentado? Y la respuesta, desde esta perspectiva, pues están los factores psicológicos que hemos estado comentando. Sesgos, memoria, sugestión, interpretación de coincidencias, estados alterados de conciencia. Tiene mucha lógica, la verdad. Vamos a ver si podemos aplicar estas ideas a fenómenos más concretos. Empecemos por un clásico de clásicos, los fantasmas y las casas encantadas. Vale, perfecto. Una explicación psicológica muy común para las visiones de fantasmas son las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Esos nombres suenan complicadísimos. Sí, pero la idea es simple. Son simplemente esas imágenes, sonidos o incluso sensaciones táctiles muy, muy vívidas que podemos experimentar justo al quedarnos dormidos. Ah, cuando estás entre dormido y despierto. Eso es, esas son las hipnagógicas. O justo al despertar, que son las hipnopómpicas, son fenómenos normales, ¿eh? Le pasan a mucha gente. Ya. Pero pueden ser increíblemente realistas. Y si ocurren en un ambiente que ya de por sí consideramos inquietante o cargado, pues es fácil interpretarlas como algo externo, como un fantasma. ¿Y la sugestión? Me parece increíble, de verdad, el experimento que hicieron Lange y Auran en un teatro. Cuéntale un poco. Sí, es un ejemplo fantástico del poder de las expectativas. A ver, llevaron a grupos de gente a un teatro. A la mitad les dijeron que, que había rumores de que estaba encantado, que pasaban cosas raras. Ajá. Mientras que la otra mitad les dijeron simplemente que estaba en reformas, una explicación normal y corriente. Y Muchas más cosas extrañas, sensaciones raras, cambios de temperatura, escalofríos, ya sabes que el otro grupo. Y eso que estaban exactamente en el mismo sitio y las condiciones eran idénticas. O sea que creer que un lugar está encantado puede hacer que realmente percibas cosas anómalas. No es solo que lo interpretes así después, es que lo sientes más. Exacto. Nuestras creencias actúan como un filtro. Influyen en qué percibimos y cómo lo interpretamos. Y no solo son factores internos, ¿eh? La investigación también apunta a factores externos. ¿Cómo cuáles? Investigaciones como las de Richard Wiseman y otros han encontrado correlaciones interesantes.
Por ejemplo, entre los lugares donde la gente reporta más experiencias extrañas y factores ambientales medibles. Factores físicos. Sí, sí, fluctuaciones en campos electromagnéticos locales, corrientes de aire frío inexplicables, niveles de infrasonidos, que son sonidos muy graves, por debajo de nuestro umbral de audición consciente, pero que pueden causar malestar físico, ansiedad o esa sensación de presencia. Qué curioso. Incluso el tamaño de las habitaciones o los niveles bajos de luz son factores físicos útiles que pueden contribuir a esa sensación general de extrañeza o de que algo pasa aquí. Muy, muy interesante. Pasemos a otro tema clásico, la mediumnidad. ¿Cómo se explica desde esta perspectiva, aparte del fraude, claro? Sí, bueno, el fraude deliberado existe, por supuesto, hay que decirlo. Pero aparte de eso, hay dos vías principales de explicación psicológica. Por un lado, están los factores puramente psicológicos del medium. Por ejemplo, La mediumnidad en trance, por ejemplo, donde el medium parece hablar con otra voz o adoptar otra personalidad. A veces se ha interpretado como un fenómeno disociativo. disociativo. Sí, como si emergieran partes del subconsciente del propio medium, no un espíritu externo que lo posee, como si fueran facetas ocultas de su propia personalidad. Vale. ¿Y la otra vía? Y por otro lado están las técnicas, digamos, más mundanas, más de habilidad social. ¿Te refieres a...? Exacto, principalmente la famosa lectura en frío o cold reading. No es paranormal, es una habilidad. Explícanos un poco qué es. Pues consiste en hacer afirmaciones muy generales o ambiguas al principio, ve una figura mayor, quizá un abuelo, hay problemas de dinero, y observar atentamente las reacciones del cliente. El lenguaje corporal, supongo. Exacto, su lenguaje corporal, su ropa, su edad, cómo responde verbalmente, las pequeñas vacilaciones, los asentimientos. A partir de esas pistas sutiles, el lector en frío va afinando su discurso, haciéndolo cada vez más específico para que parezca que tiene información privilegiada y personal sobre el cliente o sus seres queridos fallecidos. Es como pescar información. Es una mezcla de buena observación, psicología intuitiva y a menudo decir cosas que encajan con lo que la mayoría de la gente quiere oír o espera en esa situación. Funciona muy bien. Parece casi un arte del engaño, aunque quizás a veces sea inconsciente por parte del medium, ¿no? Que se convenza a sí mismo. Puede ser ambas cosas, sí. Algunos son plenamente conscientes de que usan técnicas. Otros pueden llegar a creer sinceramente en sus propias habilidades, sobre todo por la fuerte reacción emocional y positiva que suelen recibir de los clientes. Les refuerza la creencia. Claro. Pero, de nuevo, la sugestión es absolutamente clave. Hay experimentos que lo demuestran de forma, bueno, bastante impactante. ¿Cómo cuál? ¿Hay alguno que destaque? Pues sí, Weissman y su equipo otra vez. Realizaron sesiones de espiritismo simuladas, falsas. En una de ellas, un actor simplemente sugería verbalmente que una mesa estaba levitando, aunque la mesa permanecía totalmente inmóvil. ¿Y la gente se lo creyó? Pues sí, cerca de un tercio de los participantes aseguraron después incorrectamente que la mesa se había movido. Y lo más interesante, este porcentaje era aún mayor entre aquellos que ya creían previamente en lo paranormal. Es increíble cómo la mente puede jugarnos esas pasadas. Literalmente. Crear un recuerdo de algo que no ha pasado. Exacto. Demuestra cómo la sugestión verbal puede crear un recuerdo falso de un evento paranormal. El testimonio personal por sí solo no es una prueba fiable. Ya veo. Y cuando se investiga a médiums en condiciones de laboratorio, controladas, eliminando esas pistas, ¿qué se encuentra? Pues estudios como el de O'Keefe y Weissman, que evaluaron a médiums profesionales, intentando que obtuvieran información específica sobre personas fallecidas sin ninguna pista previa, sin contacto con los familiares. ¿Resultados? No encontraron ninguna evidencia de habilidades paranormales o mediúmnicas. La información que daban era o muy vaga, o incorrecta, o aplicable a muchísima gente, en cuanto se eliminaba la posibilidad de lectura en frío o de obtener datos previos por otras vías. Hablemos ahora de otro campo. La sanación paranormal o la curación por fe, la imposición de manos. Sí, otro clásico. La investigación en este campo ha buscado principalmente si estas prácticas producen efectos curativos reales, objetivos, más allá del efecto placebo o de la mejora subjetiva del paciente. ¿Y qué dicen los estudios? Pues un estudio ya antiguo, pero muy citado, de 1954, publicado nada menos que en el British Medical Journal, analizó 100 casos de supuestas curaciones por fe. 100 casos. Es bastante.
Sí, y no encontraron ni un solo caso en el que la intervención del sanador hubiera curado o mejorado objetivamente una enfermedad orgánica demostrable, medible. Es decir, la gente podía sentirse mejor, que ya es algo importante en sí mismo. Claro, el bienestar subjetivo es crucial. Pero la enfermedad subyacente, digamos el tumor o la lesión, no cambiaba por la intervención paranormal en sí. Correcto, y estudios más recientes, como uno de Butler en 1988 sobre la presión arterial, compararon la imposición de manos paranormal con la sanación a distancia y un grupo control. ¿Hubo diferencias? No encontraron diferencias significativas entre los grupos. Las mejoras observadas en la atención arterial, que las hubo en todos los grupos, se atribuyeron al efecto placebo general del ensayo y a los factores psicológicos asociados a recibir atención, cuidado y tener expectativas de mejora, no a una energía sanadora paranormal específica. Entendido. ¿Y qué hay de la cirugía psíquica, que se ve a veces en Filipinas o Brasil? Bueno, eso se ha demostrado repetidamente que es un truco de ilusionismo puro y duro. No hay cirugía real. No. Usan sangre falsa escondida, trozos de tejido animal y técnicas de prestidigitación muy hábiles para simular que introducen las manos en el cuerpo y extraen tumores. Pero la piel nunca se perfora realmente. No hay incisiones, no hay cicatrices. Es un fraude bien documentado. Vaya. Vayamos con la psicoquinesis. PK, la idea de mover objetos con la mente. O doblar cucharas, que es como el icono popular de esto. Sí. Aquí la investigación anomalística se ha centrado mucho, como en otros casos, en los sesgos cognitivos y el poder de la sugestión. Por ejemplo, en los experimentos de micro-PK, que usan generadores de números aleatorios. Para ver si la mente influye en el azar. Exacto, para detectar si la intención humana puede influir mínimamente en sistemas aleatorios. Un gran metaanálisis de Voss y su equipo en 2006 revisó cientos y cientos de estos estudios. ¿Y la conclusión fue? Encontraron un efecto estadísticamente significativo, sí, pero era muy pequeño, diminuto, y argumentaron que no se podía descartar que ese pequeño efecto fuera, en realidad, resultado del llamado sesgo de publicación. ¿El qué, perdón? El sesgo de publicación es la tendencia, bien conocida en ciencia, a que los estudios que encuentran algo, un resultado positivo, aunque sea pequeño, tengan más probabilidades de ser publicados que los estudios que no encuentran nada, resultados nulos. Ah, claro. Se publica lo interesante. Exacto. Y ese sesgo, acumulado a lo largo de muchos estudios, por sí solo podría explicar ese pequeño efecto global sin necesidad de invocar ninguna habilidad paranormal real. Es una explicación más parsimoniosa. Tiene sentido. ¿Y el doblar cucharas y llaves al estilo Uri Geller? Que fue un fenómeno mediático brutal. Pues ahí, tanto psicólogos como magos profesionales han señalado que hay muchas formas de fingirlo, desde trucos sencillos como cambiar la cuchara recta por una ya doblada sin que el espectador se dé cuenta. El clásico cambiazo. Exacto. Hasta aplicar fuerza física disimuladamente, aprovechando un momento de distracción, o incluso preparar el metal previamente para que se fracture con facilidad. Pero la gente jura que ve cómo se dobla. Claro, y ahí entra de nuevo la sugestión. Es crucial. Ben Harris, un experto en ilusionismo y mentalismo, escribió algo muy revelador, que un buen artista puede perfectamente poner una llave que ya está doblada sobre la mesa y simplemente decir con convicción, mira, todavía se está doblando. Y la gente lo ve. Y mucha gente creerá sinceramente que la ve moverse, aunque esté completamente quieta. La expectativa y la palabra del supuesto psíquico crean la percepción. Otra vez la sugestión creando la experiencia. Es un tema recurrente. Totalmente. Weisman y Greening lo demostraron experimentalmente, de hecho. Mostraron un vídeo de un falso psíquico poniendo una llave doblada sobre una mesa. A un grupo le dijeron verbalmente que la llave seguía doblándose, aunque, repito, no lo hacía. Al otro grupo no le dijeron nada especial. ¿Resultado? El grupo sugestionado reportó ver movimientos significativamente más a menudo que el grupo control. Esto indica claramente que los testimonios sobre estos fenómenos de PK macroscópica como doblar metales no son fiables como prueba, ya que pueden ser criados por la simple sugestión verbal. Es bastante demoledor para la idea de que sea una prueba de poder mental. Quedan un par de fenómenos clásicos por tocar: la visión remota y la telepatía.
Brevemente, ¿qué explicaciones se proponen desde la psicología anomalística? A ver, para la visión remota, esa supuesta capacidad de ver mentalmente un lugar lejano y describirlo, las explicaciones principales incluyen la ya mencionada validación subjetiva. Encontrar coincidencias vagas. Exacto. Encontrar a posteriori coincidencias entre descripciones a menudo ambiguas y el lugar real. Y también, muy importante en los experimentos, la posibilidad de fugas sensoriales. Pistas. Pistas sutiles, a veces inconscientes, que el vidente podría recibir sobre el lugar objetivo durante el propio protocolo experimental, invalidando así los resultados. David Marks ya señaló esto hace décadas. Vale. ¿Y para la telepatía o transmisión de pensamiento? Aquí entran en juego otros sesgos, como el llamado sesgo de covariación. ¿Qué es eso exactamente? Suena técnico. Es nuestra tendencia, como seres humanos, a percibir una relación o conexión entre dos cosas, en este caso el pensamiento enviado y el pensamiento recibido, como más fuerte de lo que realmente es por puro azar o coincidencia. Vemos patrones donde no los hay. Ah, vale. Un estudio de Shenley y colaboradores es muy ilustrativo. Pidieron a personas creyentes en lo paranormal y a escépticos que juzgaran la relación entre estímulos supuestamente transmitidos telepáticamente y la respuesta del receptor en una tarea simulada. ¿Y? Los creyentes sobreestimaron muchísimo los aciertos, veían muchas más conexiones de las que había estadísticamente, mientras que los escépticos hicieron juicios mucho más precisos y ajustados al azar. Los creyentes literalmente veían telepatía donde no la había por este sesgo. Interesante. Otros estudios también apuntan al sesgo de retrospectiva. Lo sabía. Justo estaba pensando en llamarte, después de recibir una llamada, y al sesgo de confirmación que ya comentamos. Parece que nuestros propios procesos mentales son los mayores creadores de misterios y fenómenos paranormales a veces. En gran medida, sí. O al menos son la explicación más probable para muchas de estas experiencias desde la perspectiva anomalística. Ahora creo que es importante, antes de terminar, distinguir bien la psicología anomalística de la parapsicología, ¿verdad? Porque a menudo se confunden o se usan como sinónimos. Sí, es una distinción clave y a menudo mal entendida. Chris French, el psicólogo que mencioné antes, lo resume muy bien. ¿Cómo lo explica él? La diferencia fundamental está en los objetivos y en el punto de partida. Los parapsicólogos generalmente parten de la hipótesis o la creencia de que los fenómenos paranormales, telepatía, psicoquinesis, etc., son reales. Y su objetivo es buscar pruebas científicas de su existencia. Buscan la evidencia de lo paranormal. Exacto. Su suposición inicial es que las cosas paranormales ocurren. En cambio, los psicólogos anomalísticos tienden a partir de la posición contraria, o al menos más escéptica. ¿Cuáles? Que las fuerzas paranormales probablemente no existen como tales, o que al menos no hay pruebas convincentes de ello, y que por lo tanto deberíamos buscar otro tipo de explicaciones, en particular explicaciones psicológicas, para esas experiencias que la gente etiqueta como paranormales. Son dos enfoques casi opuestos en su punto de partida filosófico, diría yo. Totalmente. Uno busca la prueba de lo paranormal. El otro busca la explicación psicológica de la creencia en lo paranormal y de la experiencia paranormal. ¿Y utiliza las herramientas de la psicología normal para ello? Exactamente. La psicología anomalística utiliza todo el arsenal de la psicología científica: percepción, memoria, cognición social, personalidad, razonamiento, incluso psicopatología en algunos casos, para entender por qué tenemos estas experiencias tan curiosas y por qué a menudo las interpretamos de forma sobrenatural. Y parece que este enfoque, el anomalístico, está ganando reconocimiento académico, ¿no? Se estudia más. Sí, cada vez más se incluye como opción o asignatura en los estudios universitarios de psicología, incluso en algunos currículos de bachillerato en países como el Reino Unido. Lo cual es importante, creo, para formar a futuros psicólogos y ciudadanos con una perspectiva crítica y científica sobre estas experiencias humanas tan comunes y tan fascinantes. Entonces, resumiendo un poco toda esta inmersión profunda que hemos hecho, la psicología anomalística nos ofrece un marco realmente fascinante para entender algo importante. ¿El qué dirías? Pues que muchas, quizá la mayoría, de las experiencias que parecen desafiar las leyes naturales pueden tener explicaciones perfectamente lógicas dentro de cómo funciona nuestra mente, nuestros sentidos y cómo interactuamos con el entorno.
Sí, eso es. Hemos hablado de sesgos cognitivos, del increíble poder de la sugestión, de las trampas y peculiaridades de nuestra memoria, de factores ambientales sutiles que nos afectan sin que nos demos cuenta. Exacto. Lo esencial, creo, es valorar el pensamiento crítico y el método científico, especialmente cuando nos enfrentamos a afirmaciones extraordinarias, ¿no? Como decía Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Claro. Y ojo, no se trata de invalidar o ridiculizar lo que alguien siente o ha vivido. La experiencia subjetiva es real para la persona y puede ser muy profunda. Por supuesto. Se trata de intentar comprender los mecanismos psicológicos y neurobiológicos que pueden producirla, basándonos en lo que sí sabemos gracias a la psicología y la neurociencia. Esto nos obliga un poco a cuestionar cómo interpretamos nuestra propia realidad cotidiana, ¿no? Ser conscientes de lo fácil que es, quizás, autoengañarse o ser sugestionados sin darnos cuenta. Sin duda, nos invita a una reflexión muy sana sobre la fiabilidad de nuestra percepción y nuestra memoria, y sobre cómo nuestras creencias, deseos y expectativas pueden moldear activamente lo que experimentamos y cómo lo recordamos. Y para dejar algo en el aire, una última reflexión para quienes nos escuchan. Si nuestra mente es tan susceptible a crear estas experiencias que se sienten tan absolutamente reales, ¿cómo podríamos estar seguros alguna vez de diferenciar una experiencia genuinamente inexplicable, si es que existe, de una generada por estos mecanismos psicológicos tan potentes? Es una pregunta difícil. O quizás, ¿importa realmente esa distinción objetiva? Si la vivencia subjetiva es indistinguible y profundamente significativa para quien la tiene. Ahí queda eso, para seguir dándole vueltas después de esta charla. Una buena pregunta para cerrar, sí.